Bienvenidos a Emociones con Vos. ¿Qué hubiera sido si? ¿Y qué hubiera pasado? Seguramente es un pensamiento que alguna vez nos tocará vivir. Algunas personas le llaman pensamiento contrafáctico. Este se define como la acción de imaginar cómo hubieran cambiado las cosas, hubieran cambiado las decisiones pasadas en el presente. Los estudios del pensamiento contrafáctico exploran la relación entre el constructo incluso con la codicia, la cual se define para varios estudios como la sensación de desear poseer más de alguna cosa, más allá o por encima de la necesidad. El pensamiento contrafáctico pudiera sí estar relacionado con la codicia. Es más, el, con, el pensamiento contrafáctico podría ser como ese proceso cognitivo que consiste en imaginar una o varias alternativas y compararlas con las situaciones presentes, especialmente ante resultados pasados negativos y excepcionales, con el objeto de aprender tanto en el presente, pero sobre todo en el futuro. Por supuesto que es importante hacer una introspección o una evaluación o un análisis concreto de las cosas que pasaron y ver por qué pasaron. Poder analizar este pensamiento contrafáctico nos ayuda de alguna manera a identificar qué hubiera sido distinto. Pero a muchas personas les parece agobiante el hecho, una, de estar pensando en el pasado, porque les remueve a esas sensaciones o emociones que están muy grabadas en la memoria inconsciente. Les puede dar ansiedad, ciertos ataques de miedo, entre otras situaciones que por supuesto no son nada agradables. Con cada decisión que tomamos, cerramos unas puertas y posiblemente abrimos otras. Si nos ponemos a pensar en cada una de las decisiones que tomamos, sin duda nos llevaría demasiada energía y sería muy complicado. Nuestro cerebro se acostumbró y fue evolucionando para buscar la practicidad y en esa practicidad buscar primero la supervivencia por encima, tal vez, hasta de la salud mental. ¿Y si hubiera decidido hacer algo diferente? A través de este pensamiento contrafáctico, tratamos de imaginar cómo sería la realidad si hubiésemos tomado decisiones diferentes a las que tomamos. Algunas personas incluso se apapachan o se dan consuelo diciendo que no piensas en ello, que las decisiones que tomaste posiblemente las hiciste teniendo la información eh, y reaccionando con esa información. Pero sí, hay predisposiciones, hay situaciones críticas que nos hacen pensar que deberíamos tal vez de tener información precisa antes de que los fenómenos sucedan. Pero ¿qué pasa si el sistema educativo, qué pasa si la cultura de los padres no te explican cuáles son los fenómenos que posiblemente puedas llegar a vivir antes de que suceda? A través del pensamiento contrafáctico tratamos de imaginar cómo sería la realidad si hubiésemos tomado esas decisiones diferentes. Tal vez esa sensación de culpa. Y yo sé que en muchos de los procesos terapéuticos te mencionan que la culpa hay que reducirla o minimizarla en búsqueda de buscar soluciones, en búsqueda de no tener esas connotaciones negativas. Pero ponte a pensar por un momento el grado de responsabilidad que implica tener la información, tal vez con alguna decisión que hemos tomado, tal vez la decisión más fácil es ignorar la información que se nos dice. El amigo date cuenta, puede ser una de esas situaciones. Nos volvemos obsesivos, necios y creemos incluso por un fenómeno Dunning-Kruger que somos más competentes de lo que en verdad somos. Sobreestimamos nuestras propias capacidades para tener un pensamiento mucho más crítico. Embarcamos
y nos embarcamos en este ejercicio, en ocasiones puede ser beneficioso. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto o hubiera hecho lo otro? No obstante, obsesionarnos con explorar mentalmente opciones distintas puede tener también consecuencias negativas. A muchas personas le genera la ansiedad, puede hacerse parte de nuestras vidas si no aprendemos a aceptar o vivir con el presente. También puede haber esas sensaciones de culpa y de frustración por no haber tomado las decisiones o no tomarlas en el momento adecuado. A ver, si el pensamiento contrafáctico se relaciona casi inevitablemente con plantearse en algún momento cómo podría haber sucedido todo de haber escogido un camino distinto, en esto precisamente se basa ese pensamiento, en proyectar realidades alternativas. Podemos ahondar en el pasado y formular escenarios diversos. De ahí de aprender de los consejos ajenos, de las experiencias que no te han pasado, comparándolos no solo con las situaciones actuales, sino con tu propia historia. También podemos aplicar este tipo de razonamiento a situaciones futuras. Si me voy, por ejemplo, de este trabajo, probablemente no encontraré ese trabajo mejor y terminaré en una situación tal vez de precariedad. Las posibilidades, por supuesto, son infinitas, pero las variables no lo son. Esta afirmación posee parte de la verdad. Nuestros actos pasados conforman una parte de nuestro presente y nuestras decisiones actuales influirán en esas del futuro. No obstante, ninguna opción por sí misma constituye una especie de sentencia o de ley. Entonces, si nos ponemos a reflexionar, el pensamiento contrafáctico o el ¿qué hubiera pasado si? Tiene beneficios, pero por supuesto también tiene sus graves consecuencias. Esto, por ejemplo, de las culturas progresistas y de las ideologías donde te mencionan lo mismo que la industria cultural, solo piensa en el pasado, solo céntrate en ti mismo, pueden tener también un lado negativo. Muchas personas se llegan incluso a sentir culpables por intentar retener o arreglar una situación. Se menciona constantemente la falta de amor propio o de autoestima como uno de los productos por los cuales quisiste seguir con esta situación negativa. Hemos de recordar que el pensamiento contrafáctico puede servirnos de guía para el futuro, pero nunca ha de ser una ancla al pasado. Si sientes que no actuaste correctamente, trata en la medida de lo posible de subsanar el error y aprender las lecciones para situaciones presentes y futuras. ¿Cuál puede ser el error? Y ahí, el gran error, no tener el criterio suficiente para darse cuenta de que existen problemas y esos problemas algunos puedo influenciar o influir en ellos. Otros, por supuesto, ya no le puedo hacer nada. Dependerán de la otra persona o de fenómenos y de fuerzas mucho más fuertes que las nuestras. No podemos doblegar todo y del mismo modo involucrarnos en la solución de los problemas de otra persona. Es tal vez esta paradoja donde por más que intentamos ayudar, tal vez nos intentamos ayudar a nosotros mismos. Involucrarnos en un bucle de pensamientos como esto acerca del futuro puede generarnos estrés, incluso la indecisión paralizante, que en muchas empresas lo consideran como negativo y por eso contratan a las personas de personalidades mucho más narcisistas y mucho más extrovertidas, para que no piensen, solo trabajen a partir de lo que se les dan con la información para lograr los resultados que se necesitan. Si en algún momento has pensado, ¿qué hubiera pasado si? Tal vez deberías de cuestionarte, ¿por qué no? O, muy bien, ¿cómo se relaciona el pensamiento contrafactorial? Según Nietzsche, que escribió que el remordimiento es como la mordedura de un perro en una piedra, bien saben que una crítica puede llegar a generar muchos movimientos emocionales. Considera o se considera una forma de
negación de la vida y de desprecio sobre la propia libertad. Y en nuestra mente se queda grabado muy fuertemente la culpa y el arrepentimiento. Si trasladamos la filosofía de Nietzsche al escenario caótico que experimentan algunas personas cuando perciben que sus actos fueron errados y que ya no tienen remedio, es comprensible que los autores se mostraran en oposición a un hábito poco útil en el terreno de lo inmediato, como es el remordimiento. O sea, el remordimiento podría estar bajándole la velocidad a aquellas situaciones que tenemos. Y si hubiera pasado, sobrepasa en ocasiones la mera función del análisis hipotético o de la introspección. Los pensamientos contrafactuales son representaciones mentales de eventos pasados o acciones alternativas que nos ayudan a entender esto. El pensamiento entonces contrafactual, que es contra y actualidad, o sea, contra la actualidad, es más un viaje al pasado. No es necesariamente una costumbre inservible de la que no se pueda sacar ningún provecho. De hecho, sí se le puede. Así que la próxima vez que empieces a pensar en si hubiera, tal vez estás en un pensamiento rumiante. Todos los pensamientos que se conocen bajo esta etiqueta, con el nombre de razonamientos contrafácticos, van en contra de hechos que son reales y comparan la realidad con escenarios alternativos del pasado que evidentemente no se han dado. Suelen aparecer ante hechos que nos han causado sorpresa, tal vez dolor, y decir cuando encontramos discrepancias entre la realidad y lo que cabría esperar o los comportamientos habituales. El razonamiento contrafáctico surge de lo que se denomina heurístico de simulación. Un heurístico es una especie de regla que existe en nuestra mente para resolver problemas de forma automática y bastante eficiente en el uso de energía. No hay coste de tiempo ni de energía. Un ejemplo de ello, vamos por la calle y nos encontramos a una persona que por su aspecto nos causa desconfianza, tal vez problemas, y sin pensarlo caminamos y nos cambiamos de sitio para encontrar una realidad diferente. En general, no los cuestionamos los pensamientos contrafácticos, los damos por buenos dada su vitalidad, dado el placer que pudiera llegar a generar. Así que la próxima vez que te preguntas qué hubiera pasado si, son altamente valiosos para sanarte, o sea, para que llegues con el especialista de la salud emocional y que hayas hecho un trabajo. Pero también es importante para que empieces a meterle ciencia al pasado, presente y futuro. Aquí somos una reflexión acerca de ese pensamiento contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si? No lo damos por hecho y a veces es importante en esas situaciones tomarse las cosas bastante en serio, porque el pasado marca de alguna manera nuestros comportamientos y a qué le damos la jerarquía de poder en nuestras vidas. Si quieres saber más, investigalo. ¿Qué hubiera pasado si? Pensamiento contrafactual. Las reflexiones te las dejo en Spotify, en Google Podcast, Amazon Music Audible y otros canales. Te envío un saludo.